¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista del día. Nos acompaña ya en el estudio Celso Pardo, él es el presidente de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals, quienes están en estos días negociando. Vamos a adentrarnos un poco en el contexto, quiénes están, qué se está exigiendo y un poco cuáles van a ser también las proyecciones que uno podría dar respecto de uno de los grupos también importantes del negocio minero en el norte del país. Muchísimas gracias por acompañarnos, Celso, en la entrevista de Antofagasta Televisión. Bueno, muchas gracias Carolina por la invitación a conversar un poco de estos temas que son relevantes para la región. Estamos hablando de uno de los grupos mineros más importantes de Chile y siempre es importante poner en contexto las negociaciones colectivas, que no es solamente una demanda, como se dice muchas veces, económica, que detrás de esto también hay necesidades higiénicas que necesitan los trabajadores y ponerlo y poder plantearlo así de esta forma siempre es muy grato y que la ciudadanía pueda entender también la otra parte de las negociaciones. Celso, contarnos entonces de inmediato quiénes son los que están los sindicatos que están negociando hoy día y un poco los pisos y lo que se exige a grandes rasgos por cada uno de ellos también. Bueno, en la actualidad tenemos 3 negociaciones colectivas en curso, 2 de supervisores y una de trabajadores. La de supervisores de Pelambre, que comienza ya definitivamente, ya se entregó el petitorio y el martes 3 comenzaría ya a operar la mesa de negociación. Luego la de los trabajadores de Antucoya, que ellos también están en el proceso de negociación, y el día 23 del 9 reciben la última oferta, o sea, el 23 de septiembre, después de la empanada y la chicha, ellos van a recibir su última oferta. Y luego tenemos, y la más importante en estos momentos, que es la que se está viviendo, la etapa de mediación, que es la del Sindicato de Supervisores de Saldívar. ¿Ya? Y ahí, ¿no es cierto?, el día martes, si no llegamos a un buen acuerdo, lamentablemente comenzaríamos con una huelga legal, y eso preocupa mucho, ¿no es cierto?, al mundo sindical en este caso. Sería histórico, es decir, el Grupo AMSA hasta ahora también goza de buenos indicadores, ¿no? Han logrado negociar antes de llegar a instancias como la huelga hasta ahora, ¿no, Celso? Sí, mira, siempre hemos tenido la posibilidad de sentarnos en estas mesas a dialogar con la compañía, pero en esta ocasión no se ha dado esa condición. Hemos tenido lamentablemente mesas de negociación que son bastante tensas, donde ejecutivos no han estado a la altura de las negociaciones. Nosotros necesitamos que, así como se le exige a los sindicatos profesionalizarse, estudiar, ¿no es cierto?, también nosotros hacemos un llamado a los ejecutivos que van a ir a esas mesas de negociación, que se preocupen un poco, que sean prolijos con la información que están entregando, porque estamos hablando de profesionales. Cuando se enfrentan, ¿no es cierto?, en una mesa de negociación, se acaba la estructura o la jerarquización de los cargos. Aquí pasamos a ser dirigentes sindicales, representantes de trabajadores, no subordinados de una organización. Y yo creo que eso es lo que tiene que empezar a primar en estas mesas de negociación. Ha cambiado un poco el estado de cosas también, para poner en contexto, porque no son más nuevos los sindicatos de supervisores. También es una figura que recientemente vamos conociendo también. Eso ha costado, es un nuevo trato también con el empleador en este caso y con la forma de negociar, ¿sientes tú? Sí, o sea, de todas maneras, en la minería esto es nuevo. Porque siempre fuimos tratados como parte, ¿no es cierto?, de las personas de confianza, por lo tanto no nos veían armando un sindicato, pero el mundo va cambiando, ¿no es cierto?, las formas de relacionamiento también, y los sindicatos de supervisores, o sea, los supervisores se vieron en la obligación de agruparse y poder tener una representación para las necesidades mínimas que requieren. Ahora, el tema del respeto da lo mismo si son trabajadores o son supervisores los que están en la mesa de negociaciones. El respeto es permanente y del lado que venga. Entonces, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad, tanto los dirigentes sindicales como los ejecutivos que están en las mesas de negociación. Dice que ha sido una relación tensa que un poco no se ha logrado destrabar y que es muy probable que se pueda ir incluso a la huelga, a la vuelta de la esquina, lo decías tú, incluso la próxima semana. ¿Cuáles son los puntos en conflicto y dónde han estado más entrampados, Celso, respecto de lo que ustedes buscan, de este petitorio que tienen sobre la mesa? Bueno, tenemos temas, ¿no es cierto?, como bonos operacionales. Tenemos también algunos temas de no reconocimiento de los pisos mínimos, algo que supuestamente ya está establecido por ley y que ya debiera estar subsanado, tampoco se da. Entonces, además, ¿no es cierto?, bueno, por lo general van a empezar a aparecer noticias que no están de acuerdo con el bono término conflicto o bono término negociación,
como lo quieran llamar, pero no pasa por ahí el tema. Aquí pasa simplemente por no entregar las peticiones que son básicas y son aspiraciones que tiene el mundo de los trabajadores, que están establecidas y que están puestas en todo el rubro, o sea, no son nuevas, ¿ya? Y lo que estamos pidiendo explícitamente, como digo, bonos de producción, ¿ya? Asignaciones de escolaridad, temas que son muy básicos, que están instalados ya en la industria y que necesitamos que se mejore en cierta forma estos detalles para que nuestras familias también puedan gozar de lo que estamos haciendo en la minería. Le estamos entregando, el capital humano le entrega el nombre a la faena. Antofagasta Minerals no es lo que es por el nombre, por el logo o el eslogan. Antofagasta Minerals es lo que es por los trabajadores que la componen. Hemos logrado, el año pasado logramos el récord de producción. Entonces, es ahí donde uno dice, oye, ¿cómo lograron récord de producción y este año tienen conflictos para poder sentarse a negociar? Es más, este primer semestre tenemos también un récord de 387.000 toneladas de cobre fino a un costo de 1.19. Eso significa que hemos producido más con menor costo y aún así nuestros ejecutivos no reconocen eso en estas negociaciones colectivas. ¿Celso se entiende o se podría justificar? O sea, todo el mundo hoy día está hablando de la guerra comercial, de los precios, de que el rubro minero cada vez está más alicaído, que los costos de producción son altos y se mantienen en esa constante. Y es un poco la industria también apela a que los momentos no son de los mejores, pero tú dices con buenos resultados, lo lógico sería que la empresa pudiese entonces responder en este caso al proyecto o al negocio en el que ustedes están insertos, ¿no? Es lo que un poco planteas con esa cifra, ¿no? De todas maneras, o sea, mira, en una negociación colectiva sabemos que ambas partes tienen objetivos que cumplir, pero también hay puntos de encuentro. El problema es cuando en esa negociación colectiva el único que propone es el sindicato. Entonces hay un desgaste de tanta propuesta y vemos que los ejecutivos esperan que nosotros lleguemos con la propuesta y ellos lo único que hacen es revisar y decir que no. Entonces, ahí o sea, no hay una contraoferta, no hay buscar un piso. No hay una intención clara de sentarse a negociar. Y si hay algo, es solamente imponer. Y creo que la palabra lo dice, negociación. Es sentarse ambas partes a buscar un punto de encuentro, un equilibrio, donde la compañía le permita a la compañía, ¿no es cierto?, seguir proyectándose a futuro, pero de la mano de los trabajadores. Si no, esto lamentablemente no funciona. Celso, y en el petitorio que ustedes tienen, ¿cómo lo justifican? O sea, ¿cómo se argumenta lo que ustedes están solicitando, estos pisos mínimos, el bono? Porque uno podría pensar si la negociación ustedes no podrían ir bajándose ustedes. O sea, ¿qué quieren de la empresa en definitiva? Que haya así una oferta sobre la mesa, porque tú tienes razón, o sea, si ustedes van a mantenerse, es probable que la huelga la tengamos sí o sí si no hay un punto de encuentro. O sea, uno podría entonces mal pensar que se está buscando la huelga, si es que no hay una contraoferta, si es que no hay un porcentaje o un piso sobre la mesa también para ofertarle al trabajador. Mira, creo en estos momentos que Antofagasta Minerals no quiero pensar que ellos están buscando una huelga. Todavía creo en la buena intención de las mesas, que podemos lograr salir de estos pequeños trabas que tiene la negociación y podamos de aquí al martes, ¿no es cierto?, cerrar el conflicto más cercano. Pero no me extrañaría que quizás estemos apuntando, en este caso los ejecutivos estén apuntando a una huelga legal para destrabar el conflicto, ver si el sindicato realmente tiene la fuerza suficiente para pararse y quitarle, entre comillas, ese pequeño detalle de negociación al resto de los sindicatos que viene más atrás. Es como, o sea, ustedes podrían ser el ejemplo del resto de las negociaciones. O sea, si ustedes fracasan, probablemente el resto de los sindicatos se sienta como un poco conociendo ya cuál es, por decirlo de alguna forma, la mano que la empresa va a buscar en la negociación. Exacto, o sea, podríamos pensar que inmediatamente se gesta una huelga legal y empezarían quizás todas las otras operaciones también a pensar en una huelga legal, tal como se están dando en estos momentos las negociaciones colectivas. ¿Cómo podría en ese escenario afectar justamente al grupo, la producción y lo que ustedes ven si es que el resto de los sindicatos o todos podrían llegar a terminar en una huelga, Celso? O sea, aquí cuando pasa esto todos perdemos
tenemos que tener claridad que en una huelga nadie gana. Los trabajadores, ¿no es cierto?, nosotros que son los que más nos preocupan, queda una sensación de inseguridad porque después de terminada una huelga nadie te puede asegurar trabajo. No sabríamos si la compañía tomaría algún tipo de represalia ante un conflicto, además que sería el primer conflicto que tendría Antofagasta Minerals en su historia. Entonces es bien complejo el escenario que enfrentamos. Esto sí golpearía fuertemente los desafíos que nos presentaron los altos ejecutivos este año. Entonces vamos a entorpecer y no podríamos lograr los objetivos. Y segundo, no podríamos en estos momentos pensar en asegurar el trabajo al resto de las personas. Entonces es bien complejo, que haría un daño social también, porque mucha gente que a lo mejor podría quedar hasta sin trabajo. Apelamos, ¿no es cierto?, a que los ejecutivos de la compañía o los ejecutivos que están negociando tengan la capacidad suficiente para darse cuenta de lo que puede suceder. Si es más que nada pensar en lo que yo estoy haciendo para que se gatille en algo contrario. Estoy poniendo un poco en los contextos y quizás insisto en la pregunta, o sea, no es descabellado lo que ustedes sienten que están pidiendo, o sea, ¿cuántos son los porcentajes, cuáles son los pisos mínimos, qué es lo que ustedes están fijando? Porque a lo mejor uno ahí podría darse cuenta de, en definitiva, si es alcanzable o no también la propuesta de ustedes. Mira, la propuesta nuestra es el convenio colectivo anterior con algunos apéndices adicionales. Estamos hablando que no superan, no tienen un costo estructural elevado como piensa el sentir popular. Lo que pasa es que a Antofagasta Minerals le complica, en cierta forma, que uno le ponga ajustes a los valores. Ese es el tema. Entonces, o sea, quisieran mantener. Claro. Absolutamente. Claro, ojalá esto se mantuviera igual. Mira, están así. ¿Pero hace cuántos años vienen manteniendo esto? 3 años. Están así que cuando nosotros presentamos nuestros proyectos colectivos, la primera respuesta inmediata es nada. Entonces, creo que si el primer paso de los ejecutivos de AMSA fuera, oye, mira, ajustamos esto, hicimos algunas mejoras acá, la evolución de ese contrato colectivo por parte de los sindicatos sería distinta. Pero si yo pido, ¿no es cierto?, y te digo, mira, necesito esto, y tú me dices no inmediatamente, me estás cerrando la puerta en la cara. Entonces, esas no son formas de sentarse a negociar. ¿Sientes que hay poca experiencia y manejo quizás de la negociación misma y de una posible huelga? Porque como lo indica cierto, no hay registros de que AMSA haya tenido huelgas a lo mejor recientemente o en su historia, nunca. Pero las comparaciones siempre son odiosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otras empresas mucho más grandes, la estatal Codelco que negoció, Escondida que también tuvo su negociación? ¿Sientes que hay poco manejo en esto, poca experiencia precisamente porque no se ha dado nunca la situación de huelga ni para los trabajadores ni para la empresa misma, ¿no? Sí, siento que en esta pasada las mesas de negociación carecen en este caso por el lado de la compañía porque los sindicatos mantuvieron su directiva, por lo tanto la representación de los trabajadores viene de una negociación anterior. Hay conocimiento ya y expertise con respecto a enfrentarse a una negociación colectiva. Pero por el lado de la compañía, los ejecutivos que fueron integrados a estas mesas jamás han negociado colectivamente. Y no es lo mismo sentarse a negociar un contrato con una empresa colaboradora a sentarse a una negociación colectiva donde la responsabilidad es mucho más alta. Y creo que ahí Antofagasta Minerals quizá en la definición de quienes van a participar en la negociación, ha carecido de ese bagaje para poder decir, estas son las personas indicadas. Ahora, hemos hablado en términos generales, pero si uno pudiese hacer también a lo mejor un detalle, es muy distinto, me imagino, lo que Saldívar está buscando, lo que Pelambres busca o lo que Antucoya, como lo decías, quienes están hoy día dentro de estas negociaciones. Quizás podrías hacernos un poquito también de contexto y una pincelada ahí, Celso, respecto de las particularidades que también dentro del mismo grupo AMSA existen, ¿no? Sí, mira, bueno, son particularidades distintas, producto también de las zonas geográficas donde se encuentran ubicadas y también producto de las producciones y todo este tipo de cosas. Ahora, atendiendo, ¿no es cierto?, un poco a la pregunta que tú me haces, Pelambres, por ejemplo, ellos tenían un bono que se le entregaba al sindicato, pero no a los dirigentes, sino que a la organización como tal, para que ellos pudieran movilizarse, puedan comprar pasajes para las reuniones, etcétera, algo que ahora se desconoce y que se dio por 3 años. Entonces,
esa es una demanda importante y un piso mínimo que no se está reconociendo en estos momentos. Que se venía dando incluso. Y que se venía dando, o sea, como digo, del contrato anterior. En Antucoya, el contrato colectivo que los trabajadores tienen en la actualidad, tienen un bono de producción de 50.000 pesos. O sea, seamos honestos, o sea, en la minería un bono de producción de 50.000 pesos para lo que ganan las empresas mineras es nada. O sea, tampoco quiero ponerme en el contexto porque y centralizar un poco este tema. Hay rubros donde 50.000 pesos es mucha plata. Quizás es ofensivo para el resto de la gente que me puede estar mirando, pero lo que yo les puedo entregar como mensaje es que piensen que las faenas mineras exportan una cantidad de millones de dólares importante y no están dejando nada en los trabajadores. Y yo creo que ahí está la obligación y la responsabilidad civil que tiene también con las personas. Y en el caso de Saldívar, bueno, lo que te comentaba, asignaciones de escolaridad, bonos de producción que están bajos, y otro tipo de demandas como el tema de viviendas, que son cosas puntuales. En salud, Celso, ¿cómo también están? Porque es una de las discusiones que también tienen, no solo cierto, bueno, el rubro minero en general, pero muchos sindicatos hoy día también están priorizando precisamente la salud de los trabajadores. Sabemos que el trabajo en altura en algunos casos, el trabajo en la exposición constante a los trabajos mineros también va generando distintas problemáticas en términos de salud y sobre todo en la región. Se conocen bastante bien ahí esas dificultades también. En el tema de salud estamos al debe como organización. Y como organizaciones sindicales, lo que hemos hecho nosotros como federación es ir a buscar convenios, porque la organización no se está preocupando de esos temas. A lo más tiene un seguro complementario de salud, que lo ha rebajado cada vez más y que cada vez es más alta la prima que pagamos. Entonces, no hay una preocupación definitiva, ¿no es cierto?, por temas de salud. Y me aprovecho de colgarme un poquito de ese tema, Carolina, para plantear lo que está pasando con la clínica La Portada. Si bien no es mi tema en estos momentos, pero la clínica La Portada para nosotros nos puede generar un daño colateral. La clínica La Portada lleva 18 días detenida, ¿no es cierto?, por una huelga legal, pero resulta que los trabajadores de la minería se van a atender allá cuando son accidentes graves. Son derivados a la clínica La Portada. Entonces tenemos un conflicto ahora de salud, de dónde van a llevar las empresas mineras a los trabajadores que se han derivado allá. Ahora, uno dice, entiende, para poner en contexto también, es porque los dueños de la clínica La Portada estarían, tú dices... Son la Mutual de Seguridad y la Asociación Chilena de Seguridad, que son las que tienen los convenios o los contratos de salud en las faenas mineras. Entonces, ahí se abre otra línea que sería bueno en algún momento investigar o reforzar qué está pasando y cuáles son los planes de contingencia que tienen estas empresas. Pero en lo que es salud, concretamente, Antofagasta Minerals no ha hecho nada para mejorar esa condición a los trabajadores. Celso, hablabas un poquito también de los plazos. Tú decías el día martes es clave para ustedes definir, ¿cierto?, en una de esas negociaciones. También mencionabas los otros plazos dentro del mismo mes de septiembre, que es un mes también bien complejo por todos estos feriados que hay entre medio, pero en el fondo están negociando estos sindicatos, es decir, sin duda va a ser decidor lo que ocurre la próxima semana. ¿Cuál sería entonces el llamado? Un poco tú lo decías al inicio, o sea, buscar esa negociación, pero ¿quién han llamado también en la etapa esta en que están? No podrían tener a lo mejor una mediación todavía, o ya están como buscando también caminos quizás de apoyo al entendimiento, si es que se han encontrado, dice usted, ¿cierto?, con esta puerta en la cara, en definitiva, y otra vez. Saldívar ya está en una mediación, ya hay un representante de la Dirección del Trabajo, el cual está tratando, ¿no es cierto?, de tratar de ajustar los requerimientos de cada una de las partes, pero esto no es per se, dura hasta el martes. Si de aquí al martes no llegamos a tener un acuerdo, lamentablemente a las 00 horas del día miércoles nosotros estaríamos paralizando la primera faena minera de Antofagasta Mineras. En Saldívar, ¿cuántos trabajadores hay hasta ahora, Celso, que se podrían ir directamente a esa huelga? Serían 154 trabajadores, lo que representa el 83% de los supervisores de la faena. Y además, recalcar que sin supervisión no se podrían ejecutar trabajos. Y eso también impediría en cierta forma la producción normal. Entonces ahí los trabajadores que están, ¿no es cierto?, que no están en esta negociación, pero que son de otros sindicatos, no podrían operar, porque no tendrían una supervisión directa. Y eso
es el daño que trae una paralización de esta envergadura. Y esos serían daños, o sea, que claro, una vez echado a andar esto, es decir, se inicia la huelga, eso es con bastante incertidumbre, es decir, si ninguna de las partes también ha enfrentado una huelga hasta ahora, ¿sienten ustedes los trabajadores que se han estado también preparando para ese escenario, Celso? Porque es difícil también, y siempre se dice para los trabajadores poder mantener una huelga, en definitiva. Sí, o sea, mantener una huelga es complejo porque hay una serie de recursos que hay que destinar para eso, pero nosotros veníamos trabajando esto hace bastante tiempo, sabemos, ¿no es cierto?, que todas las negociaciones tienen en algún momento esa componente, hay que tener esa variable controlada. Por el lado del sindicato Saldívar está controlada esa situación, lo están revisando los muchachos, así que no es nuevo, no sería nuevo para nosotros. Y la federación, obviamente, que está disponible también para enfrentar esta situación en conjunto. O sea, aquí Saldívar no está solo. Aquí está Pelambres y Centinela apoyando, y Antucoya también está apoyando esta situación, por lo tanto no podríamos decir que esto va a ser solamente de Saldívar, esto es de todo el grupo minero. O sea que lo más probable, claro, habría que quedarse muy atentos porque, como decías, esto quizás se puede repetir. Si ustedes no llegan a un acuerdo de aquí al martes, el resto de las negociaciones que se van a llevar a cabo durante el mes de septiembre pueden tener el mismo desenlace para la huelga. Podría pasar. Ojalá, ¿no es cierto?, que no ocurra, pero podría pasar que tuviéramos quizás en el mes de septiembre 2 paralizaciones, hablando de Saldívar y de Antucoya. Celso, quiero agradecer al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la invitación, y solamente entregar un mensaje. Le pido, ¿no es cierto?, a los ejecutivos de Antofagasta Minerals que tomen carta en el asunto. Nosotros como federación estamos conversando con nuestros representantes, pero necesitamos que también haya un gesto de la otra parte. Si no hay gesto, lamentablemente las negociaciones no se pueden llevar a cabo. Gracias, Celso. Gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del día. Nos reencontramos con otro invitado, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.